Hola mis queridas hermanas y hermanos, aquí estamos otra vez en nuestro más dulce hogar. Así que, como ya sabéis, nosotros estamos dando un lavadito de cara en la iglesia y entonces de momento no podemos utilizar lo que sería el templo. Sin embargo, pues estamos cocinando algo para que nosotros podamos dar uso, aunque nosotros no vayamos a abrir, como ya sabéis, de aquí al menos planteamos hasta octubre. Sin embargo, pues sabemos que hay muchas cosas que vienen por delante, hay muchas cosas que pueden pasar y por eso queremos ser prudentes. Estamos viviendo un tiempo de angustia y crisis, yo diría, que todo eso en su momento, pues hubo mucha incerteza, mucha inseguridad y la verdad es que ahora más o menos nos estamos adaptando un poco. Sin embargo, está siendo muchas veces angustioso vivir situaciones como esta, ya sea porque sigue la misma forma que cuando ha empezado para unos y otros que ya ha cambiado tantas cosas que ya no sabe lo que le va a tocar mañana. Pero está siendo un tiempo muy difícil para todos. Y para nosotros no es diferente, para nosotros los pastores. Está siendo un tiempo muy complejo, yo diría. Un tiempo en que las decisiones, pues ya sean ellas correctas o no, y seguramente hemos tomado muchas decisiones equivocadas, y de antemano pues pedimos perdón, disculpa, pero sí que tomar decisiones en tiempos como este es difícil. Hasta mismo porque la preparación que nosotros hemos tenido, por así decirlo, pues no hubo ninguna asignatura que enseñaba cómo actuar en tiempos como estos, ¿no? Sin embargo, sí sabemos que la mejor asignatura es la dependencia del Señor, ¿no? Aquella que cuando nosotros ponemos en sus manos, Él nos guía, nos va llevando por donde sus caminos. Pero dentro de todo esto, estamos viendo también la poderosa mano del Señor. Y desde cuando ha empezado esta alarma, nosotros sí hemos tenido algunos hermanos y hermanas contagiados y algunos estuvieron incluso ingresadas y podemos, como iglesia, estar apoyando, orando por estas personas. Pero aún así nosotros no hemos tenido, bueno, actualmente tenemos hermanos que están también contagiados, pero con síntomas más livianos, no tuvieron que estar ingresados en el hospital. Y podemos ver que el Señor nos está cuidando. Aunque nosotros no hemos tenido ninguna muerte en nuestra congregación, por así decirlo, pero sí que algunos familiares de nosotros pues se fue con el Señor. Y la verdad que cuesta no poder despedir, como pasó con algunos, no poder, al menos estar ahí con los familiares. La verdad que es un tiempo muy difícil. Pero estamos agradecidos por toda la fortaleza y el consuelo que el Señor nos ha estado dando en todo ese tiempo y lo que nos sigue dando hasta el día de hoy. Y meditando un poco sobre el sermón que compartió Sara la semana pasada, es imposible no ver la mano de Dios cuando Jesús estuvo aquí, todo el tiempo que Él estuvo viviendo entre nosotros. Es imposible no ver la mano de Dios, Dios actuando, su Santo Espíritu actuando en la vida de Jesús. Y la verdad es que mientras Él iba viviendo, por así decirlo, desarrollándose, pues nosotros podíamos ver que el Señor le iba guiando aquí y allí. Y eso es lo que más o menos lo que buscamos como iglesia, ¿no? Que el Señor nos guíe en tiempos como estos o en tiempos de crisis. Cristo vivió una verdadera relación con su Padre. En todos los momentos, esta fue su fortaleza para poder superar las dificultades, las tentaciones en el tiempo donde han estado las dificultades en la cuarentena, ¿no? Yo antes de comprender un poco más sobre la divinidad y
sí, yo diría la divinidad y la humanidad de Cristo. Pues la verdad confieso que tenía un cacao en mi mente. No podía entender eso. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo Dios, al mismo tiempo ser humano? Es que yo no entendía. Pero cuando fui leyendo más sobre la palabra de Dios, fui desarrollando, fui creciendo y relacionándome sobre todo con Él, pude ir entendiendo que Cristo superó todas las tentaciones siendo ser humano. Y siempre vivió aquí como un ser humano. Mira lo que dice Filipenses 2, del versículo 6 y 7. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, y sigue el versículo. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea, se despojó. No tuvo eso como algo a que aferrarse. Vivió como ser humano. Sin embargo, seguía siendo Dios. No soy capaz de ver a Jesús sin limitaciones. Y va a decir, espérate, vamos a ver, Emerson, ¿cómo que Jesús tenía limitaciones? Pues sí, mi hermano, Jesús tenía limitaciones. A ver, toda la vida nosotros nos han mostrado, nos han inculcado un Cristo en el Calvario, un Cristo resucitado en las nubes, un Cristo en el Belén, qué bonito. Pero yo la verdad que ya no soy niño ya no soy un bebé para compararme a este Jesús en el Belén. Tampoco estoy siendo crucificado literalmente. Recordad que nosotros tenemos que crucificar todos los días nuestra carne, pero no soy crucificado literalmente y tampoco todavía he sido resucitado, todavía sigo aquí entre nosotros. Entonces no me puedo comparar ninguna versiones, entenderme, versiones de este Jesús que se nos ha presentado siempre. Lo que me queda es fijarme en este Jesús del día a día, en este Jesús normal y corriente que ha estado viviendo aquí entre nosotros. ¿Qué hacía Jesús cuando tenía 28 años? Yo tengo 28 años ahora. ¿Qué hacía Jesús con 28 años? Pues como sabemos también había empezado su ministerio. Pero vivía. ¿Qué hacía Jesús? Existen tantas cosas que Jesús pudiera haber hecho y que no estarían mal y tampoco sería un pecado. Y entenderme que eso es un pensamiento o un ejemplo, por así decirlo. No quiero afirmar que eso sea la pura realidad o verdad. Pero un ejemplo sería casarse. ¿Creéis que nunca pasó por la cabeza de Jesús de casarse y tener hijos? Era lo normal y corriente en aquel momento. A mí me gusta imaginar que sí. ¿Es pecado o está mal casarse? No, rotundamente no. Ni en aquellos tiempos y tampoco ahora. Sin embargo, casarse en el caso de Jesús sí estaría mal. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que Dios le tenía planeado para él. Así como en este ejemplo, hay muchos otros que Jesús pudiera haber hecho que no sería pecado y tampoco estaría mal, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque lo tenía muy claro el propósito de Dios para su vida. Jesús cumplió como ser humano todos los propósitos de Dios para su vida. En el mismo texto de Filipenses, capítulo 2, del versículo 9 hasta el 11, dice, por eso, ¿por qué? Porque Él decidió seguir los propósitos de Dios. Él decidió vivir según lo que Dios tenía preparado para Él. Y ahí afirma Pablo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora os pregunto, ¿sabéis qué hizo Jesús después de 40 días en el desierto? Sara nos ha estado más o menos guiando el tiempo que ha estado en el desierto, pero ¿sabéis lo que hizo él después de salir de ahí? Donde tuvo un desgaste, yo diría, descomunal a nivel mental, espiritual y carnal. A ver, déjame adivinar. Si fue un mesecito de vacaciones porque ya no podía más, que fue un tiempo que se ha desgastado mucho y me merezco unas vacaciones, voy a relajar un poco. O dijo quizás que ya bastaba. Eso ya bastaba para cumplir con su llamamiento y se volvió con su familia. O sea, estuvo viviendo ya su vida normal y corriente, trabajando, pero ya mira, ya ha entregado por 40 días seguidos al Señor en ayuno y oración. Pues mira, pues ya con eso basta. O quizás siguió yendo los sábados a la sinagoga para cumplir su cota de religiosidad. Supongo que no fue ninguna de estas tres. Pero ¿sabéis quién es lo primero que destaca Lucas en su evangelio después que Jesús vuelve de la cuarentena? ¿Y por qué digo Lucas? No sé si todos sabéis, muchos seguramente que sí, pero yo me refiero a Lucas porque Lucas, miramos en el capítulo 1 y ya en el capítulo 1, versículo 3, empieza Lucas diciendo, bueno, leo el versículo 1 y el 2 también, de paso. Dice, muchos han intentado hacer relatos de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por tanto, o sea, muchos han escrito e intentado transmitir eso. Y dice, y por tanto, yo también, excelentísimo Teófilo es la persona que está escribiendo a él, dice, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. O sea, ha investigado y ha decidido escribir ordenadamente. O sea, en Lucas nosotros tenemos, podríamos decir, el orden cronológico más fidedigno, por así decirlo. No quiero afirmar que sea total, pero es el evangelio que tenemos, de los 4 evangelios, el evangelio que más sigue la cronología, por así decirlo, de los hechos de Jesús. Entonces, pasando pues ese tiempo de cuarentena, Lucas escribe eso. Estamos en Lucas capítulo 4 y estaremos leyendo del versículo 13 hasta el 21. Déjame confirmar. Sí, del 13 al 21. Eso ya, cuando termina la cuarentena y termina el pasaje del desierto, donde Jesús está ahí los 40 días, termina diciendo, así que el diablo, el versículo 13, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y empieza el versículo 14 ya hablando en otro pasaje ya. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era de su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y se le entregaron el libro del profeta Isaías. Él, al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.
Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo admiraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. Yo siempre que leo este pasaje, yo me imagino como si yo estuviera allí, sentado y escuchando a este Jesús diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! Que me encanta, me encanta. Así que Jesús sale de ese tiempo de cuarentena y Jesús directamente no decide tomarse un tiempo, no decide hacer cualquier otra cosa. Lo que Jesús decide es vivir el propósito de Dios para su vida. Porque él ya venía comprendiendo lo que Dios le había llamado. O sea, durante estos 30 años, él había estado en comunión con el Señor, ha estado desarrollando una intimidad con su Padre jamás vista. Y él entendió que él debería vivir el propósito de Dios para su vida, para que su vida tuviera sentido. ¿Y sabe cuáles fueron sus primeras palabras después en público, después de la cuarentena? Que me encanta cómo va todo fluyendo la palabra. Las primeras palabras de Jesús es justamente lo que él iba a hacer en todo su ministerio, desarrollar en todo su ministerio. Él estaba no solo cumpliendo las escrituras ahí en este momento, aquella profecía, sino que estaba profetizando todo lo que él iba a hacer en su ministerio. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del Señor, el año del favor del Señor, un año de gracia, un año de entrega, que es lo que Jesús haría. Como decía Sara la semana pasada, la cuarentena ya ha terminado. Entendernos, la cuarentena ya ha pasado. ¿Y qué haremos? Jesús no perdió tiempo buscando excusas. No. Él vivió lo que Dios tenía preparado para él, sin importar a quién. Después de este pasaje encontramos otros muchos donde Jesús expulsa espíritu inmundo. En el mismo capítulo 4 lo veremos. Jesús expulsa espíritu maligno, cura a muchos enfermos, llama a sus discípulos ya en el capítulo 5. Desde el capítulo 4 en adelante vemos Jesús en acción. Vemos Jesús con muy clara su idea, con muy claro sus planes, con sus propósitos, con el propósito que él tenía pensado, que es lo mismo que Dios tenía pensado para él, pues cumpliendo exactamente a rajatabla todo lo que Dios tenía preparado para él. Hemos vivido un tiempo de cuarentena, un tiempo de preparación, un tiempo de total dependencia del Señor, un tiempo en el que fuimos atacados una y otra vez. Pero hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí, mi hermano. Mira, la mesa termina aquí. Ya de aquí ya no hay suelo. Ya no hay. Hasta aquí hemos tenido tiempo para prepararnos, para ensayar, para equivocarnos. Pero de aquí en adelante ya no hay suelo. Aquí es caminar por fe, caminar sobre las aguas, vivir lo imposible para la óptica humana y vivir lo posible para la fe en Dios, vivir los propósitos de Dios. ¿Y qué haremos? Solo porque se acabó lo que nosotros estamos pisando, pues nosotros vamos a parar aquí y ya nos vamos a seguir. Hasta aquí hemos llegado. Dios te quiere llevar a lo más allá, donde tú ves abismo, donde tú ves profundidad, donde tú ves miedo, oscuridad. El Señor está viendo propósito, el Señor está viendo llamamiento, el Señor está viendo cambio de vida, cambio de actitud.
Ya no hay cuarentena. Lo que nos espera es una verdadera cosecha. Muchos han estado sembrando esta tierra llamada España, con sangre, con mucho sudor, con depresión, con temor, con miedo, pero han estado sembrando. Y ha llegado el tiempo de cosecha. Entonces esta cuarentena nos está enseñando qué es ser iglesia. Que ser iglesia no es reunirnos un domingo. Ser iglesia es vivir una relación con el Señor. Es imitar a Cristo. ¿Estamos preparados para seguir al Maestro? ¿O seremos como estas personas? Acompáñame en Lucas capítulo 14. Estaremos leyendo del versículo 16 hasta el 35. 16 al 35. Lucas capítulo 14, de versículo 16 al 35. Voy a leer aquí en la tablet porque esta letra es muy chiquitita. Jesús le contestó. Cierto hombre, recuerda que está eso en la mesa y Jesús pone eso es una parábola que Jesús empieza diciendo. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya está todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó el siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo el siervo, ya hice todo lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve a los caminos y a las veredas y oblígalos a entrar para que se llene a mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. ¿A qué el Señor se está refiriendo con esta parábola? Lo sabes. Sigue, versículo 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el coste para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no puede terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a una guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si 10,000 hombres pueden enfrentarse a los que vienen contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos, no a algunos, a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla. Hay que tirarla fuera.
El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque Jesús pone el ejemplo de su familia, pone el ejemplo de una familia, y que no renuncia a su padre, a su madre, porque Él lo hizo. Recordad este momento cuando Jesús está predicando dentro de una casa y viene su madre, sus hermanos y sus hermanas, pues viene y dice, oye, que no sé cuánto, que 20, porque... Y dicen a Jesús, oye, que su madre, que sus hermanos están ahí fuera llamándote. Dice Jesús, que mi madre y mis hermanos son ustedes. Y renunció a su familia. ¿Por qué? Porque si él hiciera caso a lo que su familia estuviera diciendo allí en aquel momento, él iría en contra del propósito de Dios para lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. Hay muchas excusas. Unas excusas que siempre decimos Sara y yo. Y dicen, no puedo ir porque tengo que bañar a mi pez. Pues esas son una de las excusas que muchas veces nosotros tenemos. Esa y otras muchas más. ¿Entenderme? Todos queremos ser como Jesús. Todos vemos muy bonitas las cosas que dijo, que ha hecho, oh, qué lindo, que eso, aquello, otro. Pero pocos queremos sacrificar lo que Él sacrificó. Por eso titulé esta predicación como Desmantelando al Jesús inalcanzable. Justamente ese Jesús que siempre nos inculcaron, este Jesús en la cruz, este Jesús en el cielo, este Jesús en Belén, este Jesús, oye, qué bonito, eso, aquello, otro. Hoy Dios nos dice, basta con esta hipocresía de decir que Jesús te ama cuando yo no soy capaz de amar. Basta de decir, qué lindo, qué maravilloso es Jesús, cuando no nos relacionamos con Él, cuando lo menospreciamos toda la semana y solo los domingos tengo atención y una atención limitada. Basta con la hipocresía de decir, pobrecito yo, que nadie me quiere, que eso, que aquello otro. Basta. Jesús superó todas las tentaciones y dificultades. Pero ¿sabes por qué? Porque vivió el propósito de Dios para su vida. Si estamos viviendo a nuestra manera, lo que nos espera son calamidades y que no hay otra. Hoy vengo a mostrarte a este Jesús que lloró cuando murió su amigo. A este Jesús que lloró sangre cuando estaban a punto de arrastrarle. A este Jesús que sufrió persecución una y otra vez. A este Jesús que sintió temor. A este Jesús que sufrió callado cuando todos le pegaban, le apedreaban, le insultaban. A este Jesús que teniendo toda la razón. ¿Tienes la razón, hermano? Pues cállate. Porque Jesús lo hizo. Teniendo toda la razón, se cayó. Todas estas cosas lo hizo por amor a ti y a mí. ¿Y qué estamos haciendo por amor a Él? Ya no vale la excusa que Jesús hizo eso porque era Dios, aquello, eso, aquello otro, que yo no soy capaz, que soy limitado, no sé qué, no sé cuánto. Ya está, hasta aquí ha llegado. Deja ya de tontería. Mientras te excusas en tus problemas y limitaciones, Satanás está destrozando familias, está llevando
miles y miles de vidas al infierno. Si tu vecino se muere, imagina, y yo soy el primero, si tu vecino se muere sin conocer al Señor, sin tener una oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo, ¿no crees que tendremos nosotros algo de culpa en su ida al infierno? ¿No hemos parado a pensar en eso? Que yo soy responsable. La ley humana, ella está para cumplirla. Pero no cumplir la ley también te hace infractor de la ley. Estás violando la ley al dejar de cumplirla. O simplemente hacer caso omiso. ¿Qué estamos haciendo para frenar eso? Todo lo que Satanás está arrasando, ¿qué estamos haciendo para frenar? ¿Viviendo con una vida mediocre y supuestamente felices? Basta de hipocresías. Basta de hipocresías. Yo soy el primero. Yo. ¿Quién es el segundo? ¿Tú? Yo soy el primero, mi hermano. Si te sientes débil, mi hermano, mi hermana, eso significa que debes seguir dependiendo del Señor. Porque en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Termino con este maravilloso pasaje que no me canso de recitar una y otra vez. Los que no me conocéis seguramente habéis escuchado más de 5 veces porque es un pasaje que me encanta. Me encanta porque me enseña cómo ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Termino recitando este pasaje, que también es un cántico, se entiende. Sería Filipenses capítulo 2, del versículo 1 hasta el 11. Filipenses capítulo 2, del versículo 1 hasta el 11. Dice: por si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénense de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y ahora mucha atención. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das oportunidades, Señor, una y otra vez. Pero, Señor, queremos tus beneficios, queremos todo lo bueno que viene de ti. Decimos que tú eres amor, decimos que tú tienes gracia, que es misericordioso, que ello, aquello otro. Pero
no estamos dispuestos, Señor, a sacrificar nuestras vidas. No estamos dispuestos, Señor, a sacrificar lo que más amamos. Y no eres tú lo que más amamos, Señor. Así que, Señor, permítanos, Señor, pasar por el desierto para aprender más de ti, Señor. Para que podamos estrecharnos, Señor, nuestra comunión más contigo. Permítenos, Señor, vivir tiempos difíciles, sí, porque son necesarios para fortalecer nuestra fe contigo, Señor, para fortalecer nuestra dependencia. Porque hasta aquí hemos estado creyendo que somos dioses, que somos dueños de todo lo que hacemos, que tenemos libertad para hacer lo que me dé la gana. Cuando Cristo lo que hizo siempre fue vivir lo que tú tenías preparado para Él. Cuando Cristo lo que hizo fue sacrificar todos sus deseos, todas sus cosas para vivir lo que tú tenías preparado para Él. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A este Cristo que sacrificaba su vida una y otra vez, día tras día. Difícil hablamos. Hablamos un poco de este Cristo. Oh Señor Jesús, ayúdanos a imitar a ti en tu vida terrenal aquí, Señor. En ese tiempo que tú has estado, Señor, sacrificando todo para vivir el propósito de Dios. Muchas y muchísimas cosas podrías haber hecho que no estaría mal, tampoco sería pecado, pero tú decidiste, Señor, hacer las cosas que tu Padre te había encargado. Gracias, Espíritu Santo, porque habita en nuestras vidas. Pero te pido, Espíritu, que nos haga sentirnos mal, que nos haga, Señor, sentirnos débiles, para entonces que podamos comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque ya no podemos seguir viviendo así. La cuarentena ya ha terminado. Ahora nos toca vivir lo que Dios nos ha estado preparando hasta este momento. Sacúdenos, Señor. Muévenos, Señor, hasta que ya no somos capaces de seguir así, Señor. Que podamos pasar por este zarandeo y que pueda salir esa mejor versión, ese mejor Emerson para servir a ti, para vivir para ti, Señor, para entregar mi vida por completo a ti y dejar de dividir tú con otras cosas y dar totalmente la exclusividad de mi vida a ti. Ayúdanos, Señor, a ser iglesia. No ir a la iglesia, sino que a vivir mi iglesia. Ya no podemos seguir como antes. Ya no podemos, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y que tú, Santo Espíritu, nos puedas seguir ayudándonos a meditar, a cumplir con todo lo que tú nos estás retando, Señor, en este tiempo. Te agradecemos, Señor, otra vez más por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Ya estaremos otra vez el domingo que viene, ya estaremos hablando cómo iremos haciendo. Pero ya os adelanto que la iglesia está quedando guapísima. Así que nada, un besito muy grande a todos y bendiciones.